Guadalajara, Jalisco, ciudad de contrastes, de día, el mercado, libertad desborda, colores y voces, tortillas, recién hechas, mariachis, ensayando en las esquinas, niños corriendo entre los puestos de frutas. De noche, las calles del centro histórico se vacían como si una orden invisible hubiera sido dada. Solo quedan las sombras, el eco de motores acelerando, y ese silencio pesado que todos conocen pero nadie nombra. En esta ciudad de 3 millones de almas, donde la catedral mira hacia el sol poniente y las colonias periféricas se extienden como tentáculos hacia los cerros, vivía un hombre que la gente llamaba simplemente el doctor. Su nombre completo era Miguel Ángel Herrera Sánchez. Tenía 42 años, un consultorio modesto en la colonia Oblatos, y una reputación intachable entre los vecinos que lo conocían desde hacía 2 décadas. Usaba lentes de montura metálica, camisas de algodón blanco siempre impecables, y caminaba con esa parsimonia de quien ha visto demasiado dolor para apresurarse. No levantaba la voz, no buscaba protagonismo, atendía partos, curaba fiebres, suturaba heridas de machete o bala sin hacer preguntas, cobraba poco o nada. En Oblatos, donde el Estado llegaba tarde o no llegaba, el doctor Herrera era la única institución confiable, pero en algún momento, algo se rompió dentro de él, y cuando un hombre bueno se quiebra, cuando la paciencia se agota y la fe en la justicia se desvanece, lo que nace no es un monstruo, sino algo mucho más peligroso, un hombre con un código propio. Todo comenzó una noche de agosto de 2018, el calor en Jalisco, durante el verano, es denso, húmedo, pegajoso, el tipo de calor que se mete en los pulmones, y hace que hasta respirar sea un esfuerzo. Miguel Herrera había trabajado 16 horas ese día, 3 partos, uno de ellos complicado, una niña de 8 años con apendicitis, que tuvo que estabilizar antes de enviarla al Hospital General, 2 ancianos con diabetes descompensada. Estaba cerrando el consultorio cuando escuchó los gritos. Venían de la calle Jesús García, a 2 cuadras. Eran gritos de mujer, agudos, desesperados, del tipo que cortan el aire y te obligan a moverte aunque no quieras. Miguel dejó las llaves sobre el escritorio y corrió. Encontró a una multitud rodeando algo en el suelo. Cuando se abrió paso, vio a su sobrina, Daniela, 19 años, estudiaba enfermería en la universidad pública. Tenía el rostro desfigurado por los golpes, la blusa desgarrada, un charco de sangre expandiéndose bajo su cabeza. Había sido arrojada desde una camioneta en movimiento. Miguel se arrodilló, le tomó el pulso, buscó signos vitales con manos temblorosas pero expertas. Daniela abrió los ojos un instante, lo reconoció, intentó hablar. Solo salió un borbotón de sangre. Murió ahí en sus brazos, bajo la luz amarillenta de un poste que parpadeaba. Los vecinos murmuraban. Alguien dijo que había visto una Suburban negra sin placas. Otro mencionó tatuajes, armas largas. Nadie llamó a la policía. En Oblatos, llamar a la policía es inútil o peligroso. A veces ambas cosas. Miguel sostuvo el cuerpo de Daniela hasta que llegó la patrulla. 1 hora después, los agentes tomaron fotos con desgano, hicieron preguntas que sonaban a trámite burocrático, le dijeron que lamentaban su pérdida y que investigarían. Uno de ellos, un tipo gordo con bigote gris, le puso una mano en el hombro y le dijo: «Doctor, usted sabe cómo son estas cosas». La muchacha andaba en malos pasos, seguro. Miguel lo miró fijamente, sin parpadear. Mi sobrina era estudiante de enfermería, trabajaba en una farmacia los fines de semana, no andaba en nada. El policía se encogió de hombros. Pues entonces fue mala suerte. Esto es Oblatos, doctor, aquí pasan cosas. Y se fueron. La investigación duró 3 semanas y concluyó sin resultados. El expediente decía: homicidio vinculado a actividad delictiva, sin líneas de investigación viables. Archívese. Miguel leyó esas palabras en una hoja membretada y sintió que algo dentro de él, algo que había mantenido unido durante 42 años,
se partía como una rama seca. Daniela no era la primera. En los últimos 5 años, Miguel había atendido a decenas de víctimas de la violencia del narco en Jalisco. Muchachos baleados por negarse a vender droga en las escuelas, mujeres violadas por sicarios que entraban a las casas como si tuvieran derecho divino, comerciantes extorsionados hasta el suicidio, niños huérfanos porque sus padres dijeron no a la persona equivocada, y siempre la misma respuesta oficial: estamos investigando, no tenemos recursos. Es una zona complicada. Fue un ajuste de cuentas. Miguel había creído en las instituciones, había votado, había denunciado, había asistido a marchas, pero las instituciones no llegaban a Oblatos, y cuando llegaban, llegaban tarde, con formas vacías y promesas huecas. Una noche, 3 semanas después del funeral de Daniela, Miguel estaba en su consultorio, revisando historias clínicas cuando encontró una vieja libreta negra. Era de sus tiempos de estudiante de medicina. Dentro había apuntes de anatomía, listas de medicamentos, diagramas del cuerpo humano. Tomó un bolígrafo, y en una página en blanco, escribió un nombre: El Chino. Era el apodo del sicario que supuestamente había matado a Daniela. Miguel lo conocía de vista. Todo el mundo en Oblatos conocía al Chino. Era un tipo delgado, de unos 30 años, con una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda y un tatuaje de la Santa Muerte en el antebrazo. Trabajaba para el cártel Jalisco Nueva Generación, extorsionaba negocios, vendía cristal en las secundarias, golpeaba a quien se le pusiera enfrente, y la policía no lo tocaba, nunca lo tocaba. Miguel escribió su nombre y luego, debajo, una frase en latín que había aprendido en la facultad: primum non nocere, primero no hacer daño. Era el juramento hipocrático, pero Miguel tachó la frase, y escribió otra: sic semper tyrannis, así siempre a los tiranos. Pausa y piensa: cuando la justicia se detiene en la puerta, ¿quién se atreve a cruzarla? Miguel Herrera no era un hombre violento, nunca había sostenido un arma, no sabía pelear, pero era médico, y los médicos conocen el cuerpo humano mejor que nadie, conocen sus puntos débiles, sus sistemas, sus fragilidades, saben exactamente cuánto dolor puede soportar un hombre antes de desmayarse, cuánta sangre puede perder antes de morir, qué órganos son vitales y cuáles no. Miguel comenzó a estudiar, pasaba las noches leyendo sobre toxicología, farmacología, anatomía forense, aprendió sobre venenos, sobre dosis letales, sobre sustancias que simulan infartos o derrames cerebrales, aprendió sobre puntos de presión, sobre cómo inducir un paro cardíaco sin dejar marcas visibles. No era morbosidad, era metodología. Miguel Herrera estaba construyendo un código, y el primer nombre en su lista era El Chino. El Chino vivía en una casa de interés social en la colonia Loma Bonita, al este de Guadalajara. Era una zona donde las calles de tierra se mezclan con el asfalto roto, donde los perros flacos ladran toda la noche y las madres gritan por las ventanas llamando a sus hijos. El Chino no se escondía, no tenía por qué. Pasaba las tardes en una tienda de abarrotes bebiendo cerveza con sus compinches, el estéreo a todo volumen, música de corridos tumbados que hacía vibrar las paredes. Miguel lo observó durante una semana, aprendió sus rutinas, sus movimientos, sus horarios. El Chino salía de su casa todas las mañanas a las 9, caminaba 2 cuadras hasta un puesto de tacos, desayunaba, regresaba. Los martes por la noche, visitaba a una mujer en la colonia Santa Cecilia. Los jueves cobraba extorsiones en el mercado. Miguel tomaba notas en su libreta negra, fechas, horas, lugares, como un científico registrando un experimento. Una mañana de septiembre, el Chino desayunaba en el puesto de tacos de siempre: 3 tacos al pastor, una Coca-Cola, salsa verde. Miguel se acercó vestido con ropa civil, sin la bata blanca, sin los lentes. Llevaba una gorra de béisbol y una chamarra ligera. Pidió tacos en el puesto de al lado, esperó. Cuando el Chino se levantó para pagar, Miguel dejó caer unas monedas. El Chino, por instinto o por costumbre, se agachó a recogerlas. Miguel aprovechó ese segundo,
Inyectó una jeringa en el cuello del chino, entre la vena yugular y el músculo esternocleidomastoideo, un punto donde el dolor es mínimo y la absorción es rápida. La sustancia era cloruro de potasio en alta concentración, causa un paro cardíaco fulminante, indistinguible de un infarto natural en una autopsia rutinaria. El chino no tuvo tiempo de gritar, se desplomó. La gente corrió a ayudarlo, alguien gritó que llamaran a una ambulancia. Miguel se mezcló con la multitud, caminó 2 cuadras, subió a un autobús, se bajó en el centro. Nadie lo vio, nadie lo recordó. Esa noche en las noticias locales, informaron sobre la muerte súbita de un hombre de 30 años en la colonia Loma Bonita. Posible infarto, dijeron. No hubo investigación, era un sicario, uno menos. A nadie le importó, pero Miguel dejó algo en el bolsillo del pantalón del chino, metió una nota escrita a mano en una receta médica vieja, decía, por Daniela, sic semper tyrannis. La nota llegó a manos de los forenses, luego a la policía, luego a la prensa. Nadie supo qué significaba, pero en Oblatos, la gente comenzó a murmurar, el doctor, alguien había vengado a Daniela. Miguel no sintió alivio, sintió vacío, regresó a su consultorio, atendió pacientes, suturó heridas, recetó antibióticos, pero por las noches abría la libreta negra y veía los otros nombres. Había más, muchos más, no eran solo los asesinos de Daniela, eran los que habían matado al hijo de doña Carmen, un niño de 12 años que se negó a llevar un paquete, los que habían violado a la maestra Estela en su propia casa, los que habían quemado vivo al señor Ramírez porque no pagó la extorsión. Miguel conocía sus nombres, conocía sus caras, y nadie hacía nada. El segundo nombre en la lista era, el Pelón, un hombre de 45 años, calvo, con una barriga prominente y dientes de oro. El Pelón manejaba la extorsión en los mercados de Guadalajara, cobraba cuotas a los comerciantes. Si no pagabas, quemaba tu puesto. Si insistías, quemaba tu familia. Miguel lo había visto una vez cobrando en el Mercado Libertad. El Pelón se paseaba entre los puestos con 2 sicarios jóvenes, recogiendo sobres de dinero, sonriendo, bromeando, como si fuera un político en campaña. Los comerciantes le entregaban el dinero con las manos temblorosas, la mirada baja. Miguel había atendido a una de esas víctimas, un señor de 60 años que vendía especias. El hombre tenía quemaduras de 3er grado en el brazo, porque se había retrasado en un pago. Doctor, le había dicho, yo trabajé toda mi vida, nunca le hice mal a nadie, ¿por qué tengo que darle mi dinero a ese animal? Miguel no tuvo respuesta, pero esa noche escribió el nombre del Pelón en la libreta. El Pelón era más difícil de alcanzar, siempre andaba con guardaespaldas, siempre armado, siempre en movimiento. Miguel lo estudió durante 2 semanas, descubrió que el Pelón tenía diabetes tipo 2 mal controlada, lo sabía porque una vez lo había visto comprando insulina en una farmacia del centro. Miguel diseñó un plan. Los diabéticos suelen tener episodios de hipoglucemia si no comen a tiempo, y si alguien les inyecta una dosis extra de insulina sin que lo sepan, el cuerpo entra en shock, el cerebro se queda sin glucosa, el corazón se detiene, parece un descuido médico, un error de dosis, algo que pasa todo el tiempo con pacientes descontrolados. Miguel esperó su momento. El Pelón tenía una amante, una mujer joven que vivía en un departamento en la colonia americana, la visitaba los viernes por la noche. Miguel consiguió el número del departamento observando el edificio, viendo en qué ventana se encendía la luz cuando el Pelón llegaba. Una tarde, Miguel se presentó en el edificio vestido con su bata blanca, llevando un maletín médico. Le dijo a la portera que era el médico de la señora del 4B, que venía a revisar su presión. La portera no hizo preguntas. En los edificios viejos de Guadalajara, los médicos a domicilio son comunes. Miguel subió, tocó la puerta. La amante del Pelón abrió. Era una muchacha de unos 25 años, delgada, con el cabello teñido de rubio. Miguel le dijo que venía a revisar al señor, que le habían informado que era diabético,
y que necesitaba un chequeo de rutina. La muchacha dudó, pero el pelón, desde adentro, gritó, «Déjalo pasar». Miguel entró, el pelón estaba tirado en un sillón, en calzoncillos, viendo la televisión, una cerveza en la mano. «¿Quién te mandó?», preguntó. Miguel mantuvo la calma. Su médico de cabecera, don Felipe, me pidió que pasara a revisarlo. Dice que no ha ido a consulta en meses. El pelón soltó una risa rasposa. «Pinche Felipe, siempre jodiendo». «Bueno, pues échame un vistazo». Miguel midió su presión, revisó sus ojos, le hizo preguntas sobre su dieta. El pelón respondía con desgano, más interesado en el partido de fútbol en la televisión. Cuando Miguel sacó la jeringa y dijo, «Necesito ajustar su dosis de insulina», el pelón ni siquiera volteó. Miguel inyectó una dosis 10 veces superior a la normal. El pelón sintió el pinchazo, maldijo, pero no dijo nada más. Miguel guardó sus cosas, se despidió, bajó las escaleras, salió a la calle. Una hora después, el pelón comenzó a sudar, a temblar, a perder la conciencia. La amante llamó a una ambulancia. Para cuando llegaron al hospital, el pelón estaba muerto. La causa oficial, shock hipoglucémico por diabetes descontrolada. En el reporte médico, el doctor de guardia anotó, «Paciente con historial de incumplimiento terapéutico, muerte por complicaciones de enfermedad crónica». Nadie investigó, pero en el bolsillo de la chamarra del pelón, Miguel había dejado otra nota, «Por los comerciantes de libertad, sic semper tyrannis». Esta vez, la nota llegó a los medios. Un reportero del periódico local escribió una columna especulando sobre un justiciero médico en Guadalajara. La columna no dio muchos detalles, pero mencionó las dos muertes, las notas en latín, la conexión con el narco. En Oblatos, la gente comenzó a hablar abiertamente. El doctor estaba haciendo lo que la policía no hacía. Algunos lo llamaban héroe, otros, loco. La mayoría guardaba silencio, pero un silencio que no era miedo, sino complicidad. En los mercados, en las iglesias, en las fondas, se escuchaban murmullos. «¿Ya supiste? Dicen que es un doctor, dicen que solo mata narcos, dicen que deja mensajes». Y aunque nadie decía su nombre, todos sabían quién era. Pausa y piensa, cuando la justicia se detiene en la puerta, ¿quién se atreve a cruzarla? El tercer nombre en la lista era La Rata, una mujer. Sí, una mujer. El narco en Jalisco no discrimina. La Rata tenía 38 años, era delgada, nerviosa, siempre masticando chicle, siempre con lentes oscuros. Trabajaba como halcón para el cártel, vigilando las colonias, identificando objetivos, avisando cuando llegaba la policía o el ejército, pero su especialidad era otra: reclutaba niños de 10, 11, 12 años, les ofrecía dinero, tenis de marca, celulares, los ponía a vender droga en las escuelas, a vigilar las esquinas, a llevar mensajes, y cuando los niños ya no servían, cuando la policía los detenía o cuando querían salirse, la Rata se encargaba de que desaparecieran. Miguel la conocía, porque una vez había atendido a uno de esos niños. Se llamaba Kevin, tenía 13 años, llegó al consultorio con una herida de bala en el hombro. La Rata lo había mandado a cobrar una deuda, y el deudor le había disparado. Kevin estaba aterrorizado, lloraba, decía que quería irse a su casa, que quería ver a su mamá. Miguel lo curó, lo estabilizó, llamó a la madre, pero 2 semanas después, Kevin desapareció. Su cuerpo apareció en un baldío en la colonia Ferrocarril, torturado. Miguel nunca olvidó esos ojos llenos de lágrimas. La Rata era difícil de rastrear, no tenía horarios fijos, no vivía en un solo lugar, pero Miguel sabía que frecuentaba un bar en la colonia Centro, un lugar ruidoso donde se reunían sicarios, distribuidores, halcones. Miguel no podía entrar ahí, pero descubrió que la Rata tenía un vicio, la cocaína. La consumía diario, en grandes cantidades, y compraba de un dealer específico, un tipo que trabajaba cerca del bar. Miguel lo abordó una noche, le ofreció dinero, mucho dinero, para que le vendiera un paquete especial para la Rata. El dealer,
Un muchacho de unos 20 años con tatuajes en el cuello, aceptó sin preguntar. Miguel le dio una bolsa con polvo blanco, era cocaína mezclada con fentanilo en una proporción letal, una sola línea sería suficiente. 2 noches después, la rata inhaló esa mezcla en el baño del bar, murió en menos de 1 minuto, paro respiratorio, su cuerpo fue encontrado tirado en el piso, con espuma en la boca, los ojos abiertos. La policía catalogó la muerte como sobredosis accidental. El dealer desapareció de la ciudad esa misma noche, con el dinero que Miguel le había dado, y en el bolso de la rata, Miguel había dejado una nota. Por Kevin y todos los niños, sic semper tyrannis. La ciudad comenzó a cambiar, no de manera obvia, no de manera que se pudiera medir en estadísticas, pero había algo en el aire. Los sicarios de bajo rango empezaron a mirar por encima del hombro, los halcones dejaron de ser tan visibles. En Oblatos, los comerciantes respiraban un poco más tranquilos, y en las paredes de la ciudad empezaron a aparecer grafitis. Alguien, no se sabía quién, pintaba con aerosol negro, sic semper tyrannis, y debajo, una cruz médica. Miguel no hacía esos grafitis, pero alguien lo hacía por él. El cuarto nombre era el Gordo Salinas, un policía, sí, un policía, comandante de la Policía Municipal de Guadalajara. El Gordo Salinas tenía 50 años, una panza enorme, bigote espeso y una sonrisa de vendedor de autos usados. Oficialmente, era un servidor público ejemplar, con 30 años de servicio, medallas, reconocimientos. Extraoficialmente, era el contacto del cártel dentro de la corporación, avisaba sobre operativos, filtraba información, protegía a los narcos, entregaba a los soplones. Miguel lo sabía porque había visto al Gordo Salinas una noche, hace 2 años, entregando armas a un grupo de sicarios, en un estacionamiento abandonado. Miguel había ido ahí a atender una emergencia. Una mujer en trabajo de parto en una casa cercana. Al salir, vio la transacción, se escondió detrás de un auto, vio las cajas de armas, las bolsas de dinero, la placa del Gordo Salinas brillando bajo la luz de un poste. Miguel nunca denunció. ¿A quién iba a denunciar? A la policía. El Gordo Salinas era intocable, tenía protección política, protección del cártel, protección de la estructura completa, pero Miguel encontró su debilidad. El Gordo Salinas tenía hipertensión severa, tomaba medicamentos diarios, pastillas que controlaban su presión arterial. Miguel descubrió que el Gordo compraba sus medicamentos en una farmacia del centro, siempre la misma, siempre a nombre propio. Miguel habló con el dueño de la farmacia, un señor mayor que le debía favores, porque Miguel le había salvado la vida a su esposa años atrás. Le pidió un favor, que sustituyera las pastillas del Gordo por otras idénticas en apariencia, pero con un principio activo diferente, pastillas que en lugar de bajar la presión, la subían. El dueño de la farmacia titubeó, pero al final aceptó. Durante 3 semanas, el Gordo Salinas tomó esas pastillas falsas, su presión arterial subió sin control, comenzó a tener dolores de cabeza, mareos, visión borrosa. Una mañana, mientras desayunaba en su casa, sufrió un derrame cerebral masivo, cayó de la silla, convulsionó, perdió el conocimiento. Su esposa llamó a una ambulancia, lo llevaron al hospital, murió 2 días después. La causa oficial: accidente cerebrovascular por hipertensión no controlada. El doctor que atendió el caso anotó en el reporte: paciente con historial de incumplimiento terapéutico y factores de riesgo múltiples. Nadie sospechó nada. Era un hombre obeso, hipertenso, sedentario. Estas cosas pasan, pero en la gaveta del escritorio del Gordo Salinas, en su oficina de la policía, alguien encontró una nota metida entre los expedientes: por todos los que entregaste, sic semper tyrannis. Ahora sí, la cosa se puso seria. Un policía muerto, con una nota del justiciero. Los medios se volvieron locos. Las autoridades estatales emitieron un comunicado: estamos investigando una serie de homicidios vinculados a un individuo que se hace llamar el justiciero médico. Hacemos un llamado a la ciudadanía a colaborar con información, pero en las calles de Guadalajara,
la colaboración no llegaba, nadie hablaba, nadie decía nada, y en las redes sociales, en los grupos de vecinos, en los chats de WhatsApp, la gente comenzó a defender al doctor. ¿Y dónde estaban las autoridades cuando mataban a nuestros hijos? ¿Dónde estaban cuando el narco nos extorsionaba? El doctor hace lo que el gobierno no hace. Hubo marchas, pequeñas, discretas, pero marchas al fin, gente con carteles que decían, gracias doctor, Jalisco resiste, sic semper tyrannis. Miguel veía todo esto desde la distancia, seguía atendiendo pacientes, seguía viviendo su vida de siempre, pero por las noches, abría la libreta negra y veía los nombres que quedaban, y se preguntaba cuánto tiempo más podría continuar, se preguntaba si lo que hacía estaba bien, si tenía derecho a tomar esas decisiones, si era un héroe o un asesino. No tenía respuesta, solo tenía una certeza: la justicia oficial no llegaba, y mientras no llegara, alguien tenía que hacer algo. El quinto nombre era El Trébol, un narcomenudista que operaba en las escuelas secundarias de la zona este de Guadalajara. El Trébol tenía 28 años, era alto, desgarbado, usaba gorras de equipos de béisbol y tenis caros, vendía cristal, marihuana, pastillas, se paraba en las salidas de las escuelas, ofrecía muestras gratis a los niños de 12, 13 años, prueba, no pasa nada, te va a gustar, y los niños probaban, y se enganchaban, y después tenían que comprar, y si no tenían dinero, el Trébol les ofrecía trabajo, vigilar, cargar, vender. Miguel había atendido a 2 adolescentes en el último año, ambos con sobredosis. Uno sobrevivió, el otro, una niña de 14 años llamada Lupita, murió en la sala de urgencias del Hospital General. Su madre lloraba gritando, ¿por qué mi niña? ¿Por qué? Miguel no tuvo corazón para decirle que el Trébol había estado vendiéndole droga durante meses, pero esa noche escribió su nombre en la libreta. El Trébol era joven, descuidado, arrogante, creía que era intocable porque trabajaba para el cártel. Miguel lo observó durante una semana. Descubrió que el Trébol usaba su propia mercancía, no cristal, pero sí marihuana y cocaína, y que compraba de un proveedor independiente, un tipo que no estaba directamente conectado con el cártel. Miguel lo abordó, le ofreció un trato, un paquete de cocaína de alta pureza a mitad de precio, suficiente para un mes. El proveedor aceptó. Miguel preparó el paquete, cocaína mezclada con estricnina, un veneno que causa convulsiones violentas y paro respiratorio. El Trébol la consumió una noche en su departamento, empezó a convulsionar, a vomitar, a asfixiarse, murió solo, tirado en el piso. Su cuerpo fue encontrado 2 días después por el dueño del edificio, que se quejaba del olor. La policía catalogó la muerte como sobredosis, y en la mesa de la sala del Trébol, Miguel dejó una nota: por Lupita y todos los niños envenenados, sic semper tyrannis. Pero entonces algo salió mal, algo que Miguel no había previsto. Era octubre, Miguel estaba cerrando el consultorio una noche cuando escuchó sirenas, muchas sirenas. Corrió hacia la ventana y vio luces azules y rojas iluminando la calle. Una balacera. Los sicarios del cártel estaban atacando una casa 3 calles más arriba. Miguel sabía lo que eso significaba: heridos, muertos, caos. Agarró su maletín y corrió hacia el lugar. Cuando llegó, la balacera había terminado, había cuerpos en la calle, casquillos por todas partes, olor a pólvora, y en medio de todo, una niña, tenía unos 6 años, estaba tirada en la banqueta, llorando, con una herida de bala en el abdomen. Miguel se arrodilló junto a ella. Tranquila, mi amor, te voy a ayudar. La niña lo miró con ojos enormes, llenos de terror. Miguel abrió su maletín, sacó gasas, intentó detener la hemorragia, pero la herida era grave. La bala había perforado el hígado. Miguel sabía que sin una cirugía inmediata, la niña moriría. Llamó a una ambulancia. Tardó 15 minutos en llegar, 15 minutos eternos en los que Miguel presionaba la herida, hablaba con la niña, le decía que todo iba a estar bien, pero la niña dejó de responder, dejó de respirar. Miguel intentó reanimarla, compresiones torácicas, respiración boca a boca, nada. La niña murió en sus brazos. Cuando llegó la ambulancia,
Ya era tarde, los paramédicos se llevaron el cuerpo, Miguel se quedó ahí, arrodillado en la banqueta, con las manos llenas de sangre, escuchó voces, los vecinos estaban saliendo de sus casas, murmurando, señalando, esa niña no tenía nada que ver, estaba jugando en su patio, una bala perdida. Miguel sintió algo quebrarse dentro de él otra vez, pero esta vez no fue rabia, fue horror, porque se dio cuenta de algo. Esa balacera no era aleatoria, era una represalia. Los sicarios estaban buscando al justiciero, estaban atacando casas al azar, sembrando terror, enviando un mensaje, y esa niña había muerto por eso, por él. Miguel se levantó, caminó de regreso a su consultorio como un autómata, se lavó las manos durante 20 minutos, frotando, pero la sangre seguía ahí, invisible pero presente. Esa noche no durmió, se quedó sentado en el escritorio, mirando la libreta negra, los nombres, las notas, las muertes. ¿Qué había hecho? ¿Qué estaba haciendo? Había creído que estaba impartiendo justicia, que estaba protegiendo a los inocentes. Pero ahora un inocente había muerto, una niña de 6 años, y era su culpa. Miguel aceptó la sentencia sin protestar, fue enviado a prisión, y ahí, extrañamente encontró paz, porque sabía que había hecho lo correcto al final, no al matar, sino al exponer la verdad, al mostrar que el verdadero enemigo no eran los sicarios, sino el sistema que los protegía, y aunque estaba tras las rejas, Miguel seguía siendo el doctor para los presos, atendía enfermedades, curaba heridas, daba consejos, porque eso es lo que era, un médico, siempre lo fue. 3 años después, Miguel Herrera salió de prisión en libertad condicional, regresó a Oblatos, su consultorio seguía ahí, cerrado pero intacto. Los vecinos lo habían cuidado durante su ausencia. Miguel lo abrió de nuevo, y la gente volvió, como si nada hubiera pasado, como si los últimos años hubieran sido un sueño, pero no lo eran. Jalisco había cambiado, no completamente, el narco seguía ahí, pero ya no era invencible, ya no era intocable, porque la gente había aprendido algo, que la impunidad solo existe cuando todos miramos hacia otro lado. Pausa y piensa, cuando la justicia se detiene en la puerta, ¿quién se atreve a cruzarla? Miguel Herrera murió 15 años después, a los 67 años, de causas naturales. Un paro cardíaco mientras dormía. Fue un funeral multitudinario. Miles de personas llenaron las calles de Oblatos para despedirlo, no como un justiciero, sino como lo que siempre fue, un médico que nunca dejó de cuidar a su gente. En su tumba, alguien pintó con aerosol negro, Sic Semper Tyrannis, y debajo una cruz médica, y aunque las autoridades intentaron borrar el graffiti, siempre volvía a aparecer, como un recordatorio, como una leyenda, como la historia de un hombre que cruzó todas las líneas para descubrir que la verdadera justicia no está en las muertes, sino en la verdad. Hoy en Oblatos, los niños juegan en las calles sin miedo, los comerciantes trabajan sin extorsión, las madres duermen sin terror, no porque todo esté perfecto, sino porque alguien les enseñó que la impunidad no es eterna, que los monstruos pueden caer, y que a veces, solo a veces, un hombre común puede cambiar el mundo, aunque el precio sea su propia alma. La libreta negra de Miguel Herrera nunca fue encontrada. Algunos dicen que la quemó antes de su arresto, otros dicen que la escondió en algún lugar de Oblatos, esperando que alguien la encuentre, pero en las paredes de la ciudad, cada tanto aparece una frase nueva: la justicia no espera, se hace, y aunque nadie sabe quién las pinta, todos saben a quién recuerdan.